Bienvenidos a este nuevo video tutorial de parte de la empresa Damen Ingeniería de Presas. Vamos a hablar en esta oportunidad de las fuerzas sísmicas en presas de hormigón, que es un tema muy importante en la seguridad de las presas. Y vamos a ver un ejemplo demostrativo. Cuando ocurre un terremoto, se producen fuertes vibraciones en el cuerpo de la presa, producto de la excitación en la base. La presa, al vibrar, transmite esas vibraciones al reservorio, generando ondas de fluido que golpean el paramento aguas arriba de la presa. A esta acción se conoce como la presión hidrodinámica del embalse. En un video anterior hablamos sobre el cálculo de esta presión utilizando algunos métodos propuestos por varios autores. Aquí abajo les voy a dejar el link para quienes desean verlo, cómo es el proceso para poder calcular esta presión hidrodinámica del embalse. En este video hablaremos de las fuerzas inerciales sísmicas que se manifiestan en el interior del cuerpo de la presa, como podemos observar en la figura 1.1. Estas fuerzas de inercia sísmica actúan en el centro de masa de la estructura y pueden tomar valores positivos o negativos en el sentido vertical u horizontal del eje de referencia. Para cálculos pseudoestáticos, estas fuerzas se obtienen multiplicando el peso total de la estructura por la aceleración horizontal y vertical del sismo como una fracción de la gravedad. Para análisis pseudoestáticos, según la Oficina de Reclamación, se puede asumir que la aceleración vertical es 50% de la aceleración horizontal. En ese caso, la fuerza sísmica horizontal será igual al peso de la estructura, entonces, multiplicado por la aceleración horizontal como una fracción de la gravedad. Y la fuerza vertical va a ser igual al peso de la estructura multiplicado por 0.5 de la aceleración horizontal como una fracción de la gravedad. Entonces, si hacemos esta relación entre la fuerza sísmica vertical y la fuerza sísmica horizontal, anulamos el peso de la estructura, anulamos también la aceleración horizontal y la relación va a ser de 0.5. Veamos entonces un ejemplo. A continuación, vamos a utilizar el mismo modelo que hemos usado para el cálculo de la presión hidrodinámica en un video anterior, ¿no? La presa de gravedad 2D mostrada en la figura, ¿no?, que vemos aquí abajo, tiene un peso de 3.726 aproximadamente kilonewton por metro lineal, ¿no? Esto se obtiene en un análisis 2D al multiplicar el área de la sección de la presa por la densidad del concreto. Entonces, si consideramos nosotros una aceleración sísmica horizontal de 0.15, en ese caso la fuerza sísmica horizontal será igual, como dijimos, a la multiplicación únicamente del peso por la aceleración, ¿no? De la fuerza sísmica horizontal vamos a tener 558.9 kilonewton metro lineal. Y la fuerza sísmica vertical, de igual manera, va a ser 279.45 kilonewton metro lineal, ¿no? Entonces, ahora nosotros, en el caso de análisis dinámicos con el método de elementos finitos, para su evaluación se pueden utilizar como dato, ya sea un espectro de diseño, acelerograma o terremoto de diseño, ¿no? Y se pueden realizar también análisis bidimensionales o tridimensionales. Nosotros vamos a hacer un análisis bidimensional para la geometría de la presa que hemos utilizado ya en un video anterior, ¿no? Pero en este caso nos vamos a enfocar en estas fuerzas inerciales en el cuerpo de la presa, ¿no? Entonces, vamos a ver los resultados que se obtienen al aplicar a esta presa, a este modelo, un espectro de diseño con una aceleración pico de 0.15 en el programa DianaFE, ¿no? Entonces veamos los resultados que hemos obtenido a continuación.
Bien, entonces aquí estamos en la interfaz del programa DianaFEN. Hemos importado la geometría de nuestra presa y entonces hemos también configurado lo que van a ser las cargas que van a actuar en un análisis bidimensional. Y entre la combinación de cargas nosotros hemos introducido lo que les mencioné, el espectro de diseño. Un espectro de diseño que contemple como una aceleración pico de 0.15, ¿no? Entonces, al afectar el espectro de diseño y también al configurar en el análisis, un análisis mediante una respuesta espectral, nosotros hemos definido la combinación modal por el método SRSS. Nosotros entonces podemos ya visualizar los resultados. Tenemos la geometría, la malla de elementos finitos y en esta parte vemos los resultados. Entonces voy a desactivar lo que es los componentes del modelo para quedarme únicamente con la presa. Y en los resultados vamos a ver lo que es la superposición modal, ¿no? Para poder observar esas fuerzas sísmicas, ¿no? Entonces tenemos los desplazamientos que se producen debido a la carga sísmica y tenemos las fuerzas residuales que para nosotros serían las fuerzas sísmicas máximas y las fuerzas sísmicas mínimas que se producen al aplicar el terremoto en nuestra presa, ¿no? Entonces, si nosotros observamos en nuestra tabla de resultados, voy a seleccionar cuánto ha sido la fuerza sísmica máxima. Seleccionando todos los nodos, podemos nosotros llevar nuestros datos a una planilla en Excel. Y lo pegamos y vamos a hacer la sumatoria, ¿no? Entonces hacemos la sumatoria de las fuerzas y ahí está. Entonces esto sería la fuerza total, fuerza sísmica horizontal, ¿no? En kilonewton. Nuestra presa y ahora vamos a hacer lo mismo para la fuerza sísmica vertical. Entonces seleccionamos la componente en Y vamos a traer todas las fuerzas para el eje vertical. Entonces aquí hacemos la sumatoria y ahí tenemos, ¿no? Esto va a ser la fuerza sísmica vertical. Entonces, según la oficina de reclamación, aproximadamente la relación para un análisis pseudoestático, la relación entre la fuerza total sísmica vertical y horizontal es de 0.5. Nosotros hacemos esa relación, tenemos 0.55, ¿no? Entonces estamos de acuerdo con con la recomendación que hace la oficina, ¿no? Bien, ¿y cuánto es la fuerza que se ha calculado de manera manual? Tenemos, aquí está lo que hemos hecho, ¿no? 558.9 ha sido para la fuerza sísmica horizontal. Nosotros estamos calculando por el método de elementos finitos 558.31 y la fuerza vertical sísmica 312 en comparación de lo calculado 279, ¿no? Entonces tenemos una relación del 0.55. Con esto estamos concluyendo, ¿no? Aplicando
ya sea de forma manual o utilizando el método de elementos finitos, que se cumple esa condición o esa recomendación que hace el Burial de el 50% que se debe tomar de la aceleración vertical en relación con la aceleración horizontal. Bien, entonces, el método de espectro respuesta nos sirve para poder determinar estas fuerzas sísmicas que se manifiestan en el cuerpo de la presa. Sin embargo, también nos permite visualizar cuáles son los modos principales de vibración, ¿no? Entonces, hemos seleccionado, en este caso, 15 modos de frecuencia para observar el comportamiento de nuestra presa, ¿no? Pero esto va a ser causa de otro video tutorial para poder explicarles a más detalle en qué consiste este método de espectro respuesta y qué resultados podemos obtener al hacer una evaluación mediante este método. Gracias por su atención.